Muy buenas noches a todos los maestros y a las maestras, ¿no? Y particularmente a los que han podido ingresar de manera puntual, reiterarles el saludo. El- esta sesión virtual es bueno, la primera en la que estamos realizando dentro del desarrollo del diplomado que viene a llevar adelante el programa de formación especializada profe, ¿no? Diplomado matemática para el nivel primario. Bueno, eh, vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual, eh, aclarando algunas situaciones, ¿no? Si hay alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro, entonces son libres de intervenir, activan su micrófono, hacen la pregunta y resolvemos, ¿no? Eh, no importa si estamos explicando y ahí hay una duda, entonces vamos a ir respondiendo esa duda. Y al finalizar también, ¿no? Si hubiera alguna duda, algo que no haya quedado claro, entonces vamos a ir respondiendo. Profesor Berry tiene la palabra, levanta la mano. Adelante, profesor. Bueno, les decía, ¿no? Son libres de intervenir si hay alguna duda, alguna consulta para resolver, ¿no? Es justamente eso lo La que queremos. palabra dice Rolando, en Sí, principio de adelante, examinador profesor. de la distancia. Mi persona trabaja en la cordillera de Tarvita. Elises y colegas, muy buenas tardes a todos quienes están en la sala virtual. Adelante, profesor. Lice, no sé si me escucha, casi no tengo mucha señal, Lice. Sí, se escucha, profesor, adelante. Lice, ¿me escucha? Lice, eh, quería, en principio, muy buenas noches a todos. Licenciada, a usted también, señor Rolando, a todos los colegas. De lugar no tengo señal, entonces se me solicitaría, no sé si está todas las clases virtuales se puede grabar, dice, entonces para así en la noche, porque hay señal a partir de las 11 12 de la noche para ver, ¿no? Para retroalimentar lo que es la explicación del contenido. Eso es la pregunta, o sea que le solicito, dice, porque no se puede, ahorita quién sabe, no se escucha lo que está hablando en algunas partes, se va a perder el señal y voy a tener muchas dificultades. Tal vez algunos están tropezando por este tema, dice. Sí, sí, profesor, se está tomando los recaudos pertinentes. Se va a grabar la clase y se va a subir a una página de YouTube. El enlace se les va a compartir para que en el momento que ustedes tengan tal vez la señal mejor, el espacio para que lo puedan ver también, ¿no? Entonces se va a grabar, de eso no se preocupe. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra sesión programada para hoy. La primera sesión que es, bueno, que viene a ser eh, la parte introductoria, ¿no? Parte introductoria y principalmente también se va a ir absorbiendo las dudas, cómo se va a trabajar dentro del diplomado en este espacio virtual y también en los espacios presenciales, ¿no? Vamos a dar inicio entonces. Bueno, el diplomado, innovación didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Profe Iván, su micrófono. Y dentro del diplomado vamos a ir desarrollando 5 módulos, ¿no? 5 módulos.
y cada módulo tiene 4 unidades temáticas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera unidad temática del módulo 1. Entonces, el módulo tiene el siguiente título, el módulo 1. Fundamentos de innovación didáctica y el pensamiento lógico-matemático, ¿no? Fundamentos. ¿Cuáles son las razones que justifican que debemos innovar nuestra práctica didáctica, nuestra práctica educativa, ¿no? Para ir desarrollando justamente lo que queremos lograr en nuestros estudiantes, lograr el desarrollo del pensamiento lógico y específicamente en el área de matemática. El objetivo, ¿cuál es el objetivo del módulo? Fortalecer las habilidades pedagógicas, ¿no?, de los maestros mediante el estudio y la comprensión de fundamentos y tendencias actuales para innovar didáctica y el desarrollo del pensamiento lógico. Entonces, ese es nuestro objetivo del módulo, ¿no? Que nosotros como maestros vayamos comprendiendo que es muy importante la innovación en nuestra práctica pedagógica, ¿no? Dentro del módulo vamos a ir desarrollando 4 unidades temáticas. Ya les decía, ¿no? La primera unidad, los fundamentos de innovación didáctica en la matemática. En este espacio vamos a analizar los conceptos, ¿no? Conceptos que son importantes poderlos comprender, ¿no? Principalmente esa palabra que dice innovación. Se tiene que entender y se tiene que tener bastante claro a lo que se refiere. Y en el módulo, en la unidad temática 2 del módulo, vamos a ver el sentido de la enseñanza de la matemática. ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué se tiene que enseñar la matemática, ¿no? ¿Por qué los estudiantes tienen que aprender la matemática o comprender, ¿no? ¿Por qué es importante la matemática? Entonces vamos a ir viendo en la siguiente unidad temática, ¿no? La tercera unidad temática nos referimos al pensamiento lógico matemático. Acá vamos a hacer un estudio de los componentes de estrategias, ¿no?, para promover el desarrollo del pensamiento. ¿Qué estrategias son bastante útiles que me permitan justamente desarrollar de mejor manera el pensamiento lógico de los estudiantes? Y por último, la unidad temática 4, vamos a ver los materiales, ¿no? Aquel material que me sirva como recurso para poder desarrollar en mi clase, ¿no? Estos materiales pueden ser materiales físicos, pero también pueden ser tecnológicos o digitales, ¿no? Vamos a ir viendo esa gama de posibilidades que me permitan aplicar, llevar al aula y poder lograr justamente este desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? Ese es entonces el contenido que se va a desarrollar dentro del módulo 1. Ahora, lo que nos toca ver en esta clase y la clase presencial que va a llegar a ser el día sábado es el fundamento o los fundamentos de innovación didáctica en la matemática, ¿no? Como unidad temática número 1 vamos a ver entonces los fundamentos, ¿no? Fundamentos de la innovación didáctica en la matemática. Hablamos como una parte introductoria, términos, ¿no?, como innovación didáctica, ¿no?, y también la matemática, ¿no? Esos términos tienen que estar bastante claros. Cuando hablamos de innovación didáctica, ¿a qué me refiero, ¿no? Fundamentos, ¿con qué justifico, ¿no? ¿Por qué digo que la innovación didáctica es importante en la matemática, ¿no? Entonces vamos a ir fundamentando justamente todos esos contenidos, todos esos conceptos que vemos, ¿no?, en el título. Bueno, 1.
se exploran la base teórica, metodológica que sustentan la innovación, ¿no? Vamos a ir viendo entonces bases teóricas también, ¿no? Bases teóricas, bases metodológicas. Hablamos de fundamentos. Cuando hablamos de fundamentos es como el sustento, ¿no? El sustento o el respaldo para una determinada acción. En este caso, cuando hablamos de innovación didáctica. También dice reflexionar sobre nuestras prácticas educativas, ¿no? Cada maestro en el aula tenemos nuestras formas de enseñar, ¿no? A esas formas de enseñar, a esos métodos, a esas técnicas que utilizamos, a esas estrategias que utilizamos, las llamamos prácticas educativas, ¿no? Entonces vamos a tal vez hacer una comparativa también, ¿no? Una práctica tradicional con una práctica más moderna, ¿no? Una práctica más innovadora, ¿no? Vamos a hacer una comparativa también. También vamos a ver lo que es ¿no? Las tendencias, ¿no? Tendencias de innovación educativa, ¿no? ¿Cuál es la tendencia en este tiempo, ¿no? Para nuestra práctica educativa, ¿no? ¿Será que la tecnología es la tendencia, ¿no? Entonces vamos a ir analizando todas esas situaciones. Acá tengo dos imágenes, ¿no? Que me llevan tal vez un poquito a la reflexión, ¿no? Imágenes. Una del año 1960, ¿no? Del año 1960, una imagen a la izquierda, y a la derecha tengo una imagen del 2025, ¿no? Una imagen actual, se puede decir, ¿no? Una imagen pasada con una imagen actual. Vemos ahí en las imágenes que se está desarrollando una práctica educativa, ¿no? Estudiantes en el aula, maestro y todo el ambiente, ¿no? Que conlleva a la unidad educativa. Entonces, si analizamos estas imágenes, no vemos muchas diferencias, al menos, ¿no? Yo no noto muchas diferencias. Estudiantes ubicados en pupitres, en sillas, ¿no? Y enfrente el maestro o la maestra, ¿no? Impartiendo seguramente una lección de clase, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pasado el tiempo, pareciera que la situación de la educación no ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado. Seguimos en la misma disposición, seguimos quizá los estudiantes escuchando la clase y la maestra, el maestro impartiendo su clase, ¿no? Tal vez proyectando tal vez algún contenido o simplemente utilizando la pizarra para poder explicar un contenido, para poder desarrollar un tema, ¿no? Para poder entender un concepto. Entonces, esas dos imágenes me llevan a pensar que la educación no ha cambiado, sigue, al menos en la forma, ¿no? Esto tal vez no es en todas las unidades, ¿no? Esto quizá no se presenta en todas las unidades. Cada maestro sabe el contexto donde desarrolla sus sesiones. Quizá es diferente, ¿no? Esta imagen solamente es para reflexionar que en muchas situaciones sí es de esa manera. Llegamos a un momento de análisis, ¿no? A partir de la imagen anterior, ¿no? De la imagen anterior también vamos a poder observar un video que se propone, ¿no? Un video para poder hacer un análisis y también una reflexión, ¿no? De ese término que venimos mencionando, ¿no? La innovación, ¿no? ¿A qué me refiero entonces cuando hablo de un maestro innovador? También hablamos de lo tradicional, ¿no? Tradicional. Entonces hacemos una comparativa. ¿Cuál sería la diferencia de un maestro innovador
versus un maestro tradicionalista, un maestro tradicional, ¿no? Acá vemos algunos conceptos, ¿no? Profesor tradicional, ¿no? El trabajo bastante individualista, ¿no? Identifica los buenos y malos estudiantes. Docente innovador promueve el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo. Una característica que se menciona ahí, ¿no? Trabajo colaborativo. Realiza, digamos, una manera diferente de desarrollar su práctica educativa. En cambio, el maestro tradicional se basa principalmente a la enseñanza que él imparte, ¿no? Y también dice, ¿no? Solamente identifica a los estudiantes como buenos y malos. Para profundizar un poco, vamos a observar y escuchar un video y vamos a ir reflexionando posteriormente con algunas preguntas. Hola, mi nombre es José Luis López, comunicador de profesión y docente por vocación. En este video vamos a analizar 7 características de un docente innovador, cuyo estilo de trabajo está más apegado a los requerimientos del siglo XXI, y a la vez lo compararemos con las características de un docente tradicional. Como primer punto, tenemos su posición frente al estudiante. Un docente tradicional se considera un instructor. Se ve como el que posee el conocimiento, el cual debe transmitirlo a los estudiantes, quienes deben aprender de él. Por otro lado, el docente innovador se ve más como un acompañante, alguien que debe promover las condiciones para que el estudiante asuma la responsabilidad de su aprendizaje. Entiende que el estudiante no debe ser un sujeto pasivo, limitado a escuchar y aprender, sino un aprendiz activo, que debe buscar, analizar y poner a prueba el conocimiento. Muy relacionado con esto, tenemos la segunda característica. Mientras que el docente tradicional se centra en enseñar los contenidos del programa, el docente innovador se enfoca en que los estudiantes aprendan a aprender, puesto que es consciente que en poco tiempo olvidarán de la mayoría de los contenidos que ven en las aulas, pero que los hábitos y destrezas que puedan incorporar a su personalidad los acompañarán durante toda la vida. Otra característica es que los métodos de los docentes tradicionales se basan en aprender de las experiencias, es decir, de lo que otros han hecho y escrito. Por otro lado, el docente innovador busca que el estudiante aprenda desde la experiencia, que se enfrente a situaciones de la vida real, para que viva la experiencia y aprenda de ella. La forma en que los profesores ven el error también es diferente entre un docente tradicional y uno innovador. Los docentes tradicionales generalmente castigan el error, ya sea a través de calificaciones, críticas o llamados de atención. Por otro lado, el docente innovador entiende que el fracaso y error son parte importante del aprendizaje en la vida real, donde las personas nos equivocamos y aprendemos a prueba y error, por lo cual crea entornos donde los estudiantes puedan intentar, fracasar y volver a intentar antes de recibir una calificación. Otra característica radica en el trabajo colaborativo versus el individualista. El profesor tradicional promueve un trabajo bastante individualista, donde estudiar muchas veces se muestra como una competencia para identificar los buenos y malos estudiantes a través de sus notas. Por otro lado, el docente innovador entiende que en el mundo real tendremos que trabajar con otras personas, por lo cual busca siempre promover el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo, donde los estudiantes se apoyen mutuamente y aprendan entre sí. Siguiendo con la siguiente característica, tenemos que el docente tradicional se enfoca casi al 100% en desarrollar las competencias curriculares del programa, mientras que el docente innovador entiende que además de las competencias curriculares, se debe promover el desarrollo de habilidades necesarias para la vida, como son el manejo de las emociones, la capacidad de relacionarse con otros y hábitos y estilos de vida saludables. El docente innovador comprende que para vivir bien no basta con acumular conocimientos profesionales, sino que además
debemos incorporar hábitos y destrezas que nos permitan desenvolvernos en los diferentes ámbitos de la vida. Por último, citaremos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los docentes tradicionales pocas veces recurren a las tecnologías digitales, incluso algunos tratan de prohibirlas, y otros hasta desconocen su uso. Por su parte, un docente innovador entiende que estamos en la era de la información y el conocimiento, por lo cual incorpora a sus clases herramientas y dispositivos que permiten que el estudiante pueda interactuar con el mundo y desarrollar un alto nivel de competencias digitales. En resumen, 1. El docente tradicional se considera un instructor, mientras que el docente innovador se ve más como un acompañante del estudiante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 2. El docente tradicional se centra en los contenidos, mientras que el docente innovador busca que el estudiante aprenda a aprender. 3. El docente tradicional enseña con las experiencias de otros, mientras que el docente innovador busca que el estudiante viva experiencias y aprenda de esas experiencias. 4. El docente tradicional castiga el error, mientras que el docente innovador lo ve como una oportunidad para promover el aprendizaje. 5. El docente tradicional fomenta el trabajo individualista, mientras que el docente innovador busca que predomine el trabajo colaborativo. 6. Los profesores tradicionales se centran en las competencias curriculares, mientras que los innovadores, además de esas competencias, incorporan el desarrollo de habilidades para la vida. Y 7. El docente tradicional trabaja poco o nada con las tecnologías de la información y la comunicación, mientras que estas están muy presentes en las clases de un docente innovador. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué otras características consideras que puede tener un docente innovador? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Para ver más videos como este, suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos! Hemos podido apreciar un video, ¿no? Un video donde hacía una comparativa justamente de un maestro tradicional o una actividad tradicional con un maestro innovador, ¿no? Algunas características que tal vez podemos observar en nuestra práctica pedagógica. Vamos a ir entonces a algunas preguntas, ¿no? Que nos vayan a justamente a llevar a la reflexión de lo que nosotros realizamos como maestros dentro del aula, ¿no? La primera dice: ¿cuál de las dos situaciones consideras más significativa y productiva para el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Entonces aquí la pregunta nos dice, ¿no? Haciendo una comparación entre ambas, una actividad tradicional, una actividad innovadora, ¿no? Actividad pedagógica innovadora. Dos situaciones, ¿no? ¿Cuál será más significativa y productiva para el aprendizaje de las matemáticas? ¿Alguien tal vez que quisiera participar? Ya, no tenemos participación. Bueno, acá hace una comparativa, ¿no? Bueno, después de haber apreciado el video podemos decir que la innovación es mucho más significativa. ¿Por qué? Porque con la innovación no solamente pretendemos que el estudiante adquiera conocimientos, ¿no? Sino que desarrollamos habilidades, ¿no? Habilidades que después le vayan a ser útiles en la vida, ¿no? Para poder
enfrentarse a alguna situación y pueda resolverla. Ese es el objetivo, ¿no?, de la enseñanza. Ese debería ser el objetivo. Tratar siempre de que todos los contenidos que se adquiere, que se enseña, que se aprende, les sean útiles, ¿no? Y no solamente sean para aprobar un trimestre, para aprobar el año, ¿no?, sino que esos conocimientos que adquiere, esas habilidades que desarrolla, las pueda utilizar, ¿no? Ese es lo significativo y lo productivo, ¿no?, que podemos rescatar de la práctica pedagógica innovadora. Otro dice, ¿por qué crees que favorece mejor la comprensión y aplicación de los conceptos matemáticos? Acá también esta pregunta nos dice, ¿no?, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la comprensión y la aplicación de los conceptos matemáticos? ¿Por qué favorecen? ¿No? Bueno, justamente es eso, ¿no? El tener un concepto matemático es la utilidad, es la aplicación de la misma, ¿no? La aplicación. Entonces, todo lo que se vaya a desarrollar en los contenidos de matemática principalmente, ¿no?, tienen que ser aplicativos. Tenemos que buscar esas formas, esas maneras de que el estudiante pueda aplicar, ¿no? Y para ello seguramente vamos a proponer, ¿no?, ejemplos contextualizados, ejemplos reales, ejemplos de la vida cotidiana para llevar adelante algún tipo de ejercicio, algún problema que tenemos que desarrollar en cuestión de la matemática, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cómo o qué factores diferencian entre ambas situaciones, ¿no? ¿Qué factores? Hablamos, ¿no?, de la educación tradicional con una educación innovadora, ¿no? Algunos factores tal vez relevantes serían, ¿no?, el maestro es, bueno, en la tradicional, ¿no?, lo que siempre tal vez se llega a entender es que el maestro tiene el conocimiento y el estudiante es el que adquiere el conocimiento, ¿no? En cambio, en la innovación no solamente es eso, ¿no? No solamente es impartir conocimiento, sino va más allá, ¿no? Va más allá. Es de desarrollar las habilidades, ¿no?, las fortalezas de los estudiantes, ¿no?, y también trabajar en las debilidades, por supuesto, ¿no? Entonces ahí los factores que diferencian, ¿no?, entre ambas situaciones. Otro factor también podemos mencionar es el maestro, ¿no? El maestro como principal actor tal vez en el cambio, ¿no?, de esas dos comparativas es el maestro. Si el maestro solamente se dedica tal vez a realizar año tras año lo mismo, repetir lo mismo, entonces no tenemos esa innovación en el maestro. En cambio, aquel maestro que cada vez que realiza una actividad pedagógica, entonces tiende siempre a proponer nuevas actividades, proponer algo diferente, ¿no?, algo llamativo. Entonces estamos viendo que el maestro ya va innovando, ¿no?, su práctica pedagógica. Otra pregunta dice, ¿cómo influyen estos factores en la motivación, participación y desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes? Bueno, ya podemos notar, ¿no?, que influyen de gran manera. ¿Por qué? En la motivación principalmente, ¿no?, de los estudiantes. Si el maestro solamente utiliza la pizarra, el marcador para poder impartir el área de la matemática, ¿no?,
se dedica a resolver ejercicios, ¿no?, en la pizarra, en los cuadernos, entonces ya la motivación no existe, ¿no? No existe, o es muy poca la motivación. En cambio, aquel maestro que incorpora en sus actividades algún material diferente, algún recurso diferente, y cada clase lo hace diferente, entonces ahí la motivación crece, ¿no? La motivación para los estudiantes es mayor. Entonces lo que se quiere con la innovación es siempre eso, ¿no? Tratar de que el estudiante se sienta motivado, ¿no?, a poder aprender, a querer aprender, ¿no? Querer aprender algo respecto, en este caso, a la matemática, ¿no? Otra, según tu experiencia, ¿no?, experiencia pedagógica en el aula, ¿en qué aspectos alguna de estas situaciones se asemeja a tu propia práctica docente, ¿no? Entonces esta reflexión es más personal, ¿no? Cada maestro vemos, ¿no?, vemos cómo es nuestra práctica pedagógica en el aula, ¿no? ¿Será más tradicional o quizá está tendiendo a la innovación, ¿no? Quizá tengo un aula dinámica, ¿no?, con muchas actividades, con muchos materiales, con muchos recursos, ¿no?, utilizando quizá la tecnología. Entonces cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, tenemos una experiencia pedagógica en el aula, ¿no? Entonces, si se está acercando más a lo tradicional, entonces tenemos que ver, ¿no?, de poder mejorar, de poder cambiar quizá esa forma de enseñanza que tenemos, para ir incorporando, ¿no?, de a poco los materiales, los recursos didácticos, tecnológicos que contamos a disposición, ¿no? Entonces hay una reflexión personal. Y la última dice, ¿qué elementos podrían mejorarse o transformarse para optimizar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Seguramente utilizamos algunos recursos para enseñar, ¿no? Pero esta pregunta nos dice, ¿no?, ¿cómo pudiéramos optimizar, ¿no? ¿Cómo pudiéramos optimizar esos elementos, esos recursos que tenemos a disposición, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces tenemos que ir viendo siempre tratando siempre de mejorar nuestra práctica pedagógica, ¿no? Por más que tengamos un recurso, por decir, tengo geoplanos, ¿no?, para enseñar geometría, pero ¿qué más puedo mejorar, ¿no? ¿Será que son suficientes los geoplanos, ¿no? ¿Qué otro elemento puedo incorporar? ¿Cómo puedo mejorar, ¿no? Entonces vamos a ir analizando esa situación para que siempre con un fin, ¿no?, que el estudiante pueda desarrollar esas capacidades, esas habilidades, para que cuando se enfrente a situaciones que requieran de la matemática pueda resolverlos sin problema, ¿no? Ese es el objetivo principal. Algunas apreciaciones, algunas definiciones también sobre innovación educativa, ¿no? Algunos conceptos de innovación educativa. Durante el tiempo, ¿no?, varios autores se han referido a lo que es innovación. Por ejemplo, Invernon en 1996 menciona que la innovación educativa es la búsqueda colectiva de nuevas ideas y soluciones para mejorar nuestra práctica, ¿no?, y los contextos educativos, ¿no? Entonces, esa palabra, ¿no?, nuevas ideas y soluciones para mejorar la práctica, ¿no? Entonces, innovación es eso, ¿no?, lo que nos dice Invernon en 1996, es buscar
¿no? Nuevas ideas, soluciones para mejorar nuestra práctica educativa. Otro autor, Guerrero y Prieto, 2020. ¿No? La innovación educativa ocurre cuando los docentes cambian su mentalidad, buscan mejores estrategias pedagógicas y se actualizan constantemente, ¿no? Por el bienestar de sus estudiantes, ¿no? De sus alumnos. Entonces, este autor también menciona, ¿no? Que innovación, ¿qué es? Es cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Buscar siempre mejores estrategias, actualizarnos constantemente, ¿no? Y eso es para el bien de uno y principalmente, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Y otro autor tenemos, ¿no? Que dice que la innovación didáctica implica cambios en la enseñanza, como ajustes en el currículo, métodos, evaluación, relaciones docente-estudiantes para responder exigencias pedagógicas y sociales, ¿no? Entonces, en esta parte podemos rescatar, ¿no? La exigencia de la sociedad, ¿no? La exigencia de la sociedad. ¿Cuál es la exigencia de la sociedad en este tiempo, ¿no? Entonces, con la innovación, nosotros tenemos que proponer, ¿no? Respuestas a esa exigencia social, ¿no? Respuestas. ¿Cambios en qué? Cambios en nuestra enseñanza, ¿no? En nuestra relación maestro-estudiante, ¿no? Cambios en los métodos de enseñanza, en las evaluaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos 3 conceptos que nos llevan también a la reflexión. Autores, diferentes autores nos mencionan acerca de la innovación. La importancia de la innovación. ¿Cuál será la importancia de la innovación? Entonces, la innovación, ¿no? Es la clave para mejorar la educación. Entonces, aquí ya tenemos un aspecto bastante importante. Si queremos mejorar la educación, tenemos que innovar, ¿no? ¿Cómo vamos a innovar? Entonces, vamos a ir viendo más adelante esos aspectos también que nos llevan a realizar la práctica pedagógica, ¿no? Acá una palabra bastante importante, ¿no? Cambios. Entonces tenemos que realizar, ¿no? esos cambios tienen que ser significativos, ¿no? No solamente el uso de la tecnología es innovación, ¿no? No solamente el uso de las IAs, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso puede ser también una parte, ¿no? de la innovación, pero si nosotros no cambiamos nuestra práctica pedagógica, no tenemos una conciencia de que nuestra práctica quizá tiene falencias, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología no lo va a solucionar, ¿no? Si bien es una parte, pero podemos recurrir a muchos otros elementos para poder innovar, ¿no? Acá también tenemos: considera objetivos, actores, recursos y tendencias pedagógicas para lograr un impacto real en el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que enfocarnos en objetivos, en los actores. ¿Quiénes son los actores? Los estudiantes, los maestros, administrativos, ¿no? Recursos. ¿Con qué recursos contamos, ¿no? Recursos materiales, recursos tecnológicos, ¿no? ¿Con qué recursos contamos? Y también un aspecto importante, la tendencia pedagógica. ¿Cuál es la tendencia pedagógica de este tiempo, ¿no? Y esa tendencia pedagógica tiene que ir, ¿no? a lograr un impacto en el aprendizaje. Vamos a ir respondiendo entonces a la palabra, ¿no? Innovación. ¿Por qué innovar? ¿Para qué innovar? ¿Cuándo innovar? ¿Y cómo innovar? ¿No? Preguntas que si las respondemos vamos a ir teniendo una manera
o una forma o varias formas de innovar, ¿no? ¿Por qué innovar? Porque todo está en constante cambio, ¿no? Esta palabra cambio no es, ya no es lo mismo, ¿no? Una enseñanza de hace 10 años, si bien algunos contenidos no cambian, ¿no? No cambian los contenidos, pero la manera de desarrollar esos contenidos ya tiene que sufrir un cambio, ¿no? No es lo mismo enseñar la enseñanza de hace 10 años con la enseñanza de este tiempo, ¿no? Tiene que ir cambiando. Entonces ahí la razón de por qué tenemos que innovar. ¿Para qué innovar? ¿No? ¿Para qué? ¿No? La respuesta: para no caer en la rutina y en la monotonía, ¿no? Año tras año realizamos la misma actividad. A eso se refiere, ¿no? Rutina. Día tras día lo mismo, ¿no? Lo mismo. Monotonía también, ¿no? Es lo mismo. Entonces ya se torna aburrido, ¿no? Se torna aburrido cuando uno realiza lo mismo todos los días, todos los años lo mismo, ¿no? Entonces se torna aburrido. Entonces tenemos que cambiar. ¿Y cómo vamos a ir cambiando? Con la innovación. ¿Cuándo innovar? ¿No? ¿Cuándo innovar? La respuesta es, ¿no? Es hoy. Hoy es el momento de innovar. ¿Cómo innovar? ¿No? ¿Cómo innovar? Para innovar vamos a requerir de creatividad, ¿no? Creatividad para generar algo diferente, ¿no? Entonces seguramente los maestros, cada uno de los maestros, tenemos bastante desarrollado este aspecto, ¿no? Esta característica de creatividad, de tener un recurso a disposición y ese recurso lo podemos explotar al máximo, ¿no? Para el bien siempre de nuestros estudiantes. Entonces ahí la respuesta. ¿Cómo innovar? ¿No? Con la creatividad. Características para ser un innovador, ¿no? ¿Cómo reconocemos a una persona que es innovadora, ¿no? ¿Qué características posee, ¿no? esa persona innovadora, ¿no? Entonces acá tenemos algunas características en la imagen, ¿no? La formación continua. Aquella persona, aquel ser que es innovador se va formando continuamente, ¿no? Como alguien decía, ¿no? No terminamos nunca de aprender, ¿no? No terminamos nunca de aprender. Entonces, esta primera característica es muy importante, ¿no? Formación continua. 2. Pasión y vocación, ¿no? También esta característica es muy importante para poder innovar. El tener pasión y vocación por la actividad que realizamos. En este caso, nuestra actividad es poder enseñar, ¿no? Resiliencia, ¿no? Resiliencia, una característica también importante, ¿no? Que va relacionado a la empatía también, ¿no? A la empatía con el otro. Otra característica, actitud abierta, flexible y voluntad. No cerrarse a esa idea de que yo lo sé todo y nadie sabe más que yo, ¿no? Siempre habrá alguien que pueda enseñarme algo nuevo, ¿no? Entonces tenemos que tener esa actitud abierta, flexible, para poder recibir algún conocimiento nuevo, ¿no? 5. Conocimiento multidisciplinar, ¿no? Esta característica también es importante, ¿no? Bueno, en educación primaria se tiene esta característica en los maestros, ¿no? No solamente estamos enfocados en una sola área, ¿no? Desarrollamos bastantes áreas, ¿no? Bastantes áreas, y dependiendo del contexto, incluso más todavía, ¿no? Entonces, la mayoría de los maestros del nivel primario tienen esa característica de un conocimiento multidisciplinar, ¿no? No solamente saben de matemática, también de lenguaje, de ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, etcétera, ¿no?
6. Creatividad y pensamiento divergente, ¿no? La creatividad, esa característica, ¿no? Muy importante, de tener un objeto y poder realizar a partir de ese objeto algo diferente, ¿no? Creatividad. Pensamiento crítico también, ¿no? No tener un pensamiento bastante cerrado, ¿no? Un pensamiento crítico y también reflexivo, por supuesto, ¿no? Reflexivo para poder discernir algunas situaciones, ¿no? Y por último, también tenemos que tener siempre este espacio, ¿no? Estos espacios de reflexión. Una vez realizado una actividad, se tiene que acompañar con el espacio de reflexión, ¿no? También puede servir un espacio de evaluación también de la actividad que se haya realizado, ¿no? Algunos elementos, tal vez algunas estrategias también que pueden llevarnos a poder desarrollar estas características como maestro innovador, ¿no? Por ejemplo, este elemento, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Nos sirve bastante este elemento, ¿no? Este enfoque, ¿no? Enfoque, lo llamamos enfoque, porque tiene bastantes características que llevan adelante una actividad pedagógica, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es lo que se caracteriza? ¿Qué es lo que caracteriza o cuál es la característica de este enfoque, ¿no? Nos centramos en los estudiantes, ¿no? El estudiante es el elemento principal, ¿no? Otra característica, trabajamos en grupos pequeños, ¿no? Trabajamos en grupos pequeños. Otro, ¿no? El docente es guía, ¿no? El docente es guía. Otro, los problemas como estímulo, ¿no? Vamos proponiendo justamente problemas a los estudiantes que en esos pequeños grupos lo van a desarrollar, ¿no? Problemas que tal vez les dificulte un poco la resolución, pero con nuestra guía van a poder resolverlos, ¿no? Entonces, esas características es la que tiene este enfoque basado en problemas, ¿no? Es un ejemplo, digamos, de lo que se puede plantear, se puede desarrollar dentro de las aulas como enfoque, ¿no? Como enfoque, entonces podemos tomar el aprendizaje basado en problemas. Esto lo vamos a ir viendo a más detalle conforme pasamos las clases, ¿no? Vamos a ir desarrollándolos, estos enfoques, con más detenimiento y con más detalle. Otro enfoque también es la gamificación. Muy importante para los niños, ¿no? Porque a todo niño le gusta lo que es los juegos, ¿no? Los juegos. Pero tenemos que planificar también estos juegos, ¿no? Tiene que tener un objetivo, tiene que tener una finalidad. No solamente jugar por jugar, ¿no? Tiene que tener un objetivo, una meta, ¿no? Por el cual estamos utilizando este enfoque, la gamificación. Aprender jugando, ¿no? Aprender jugando. Entonces tenemos esta opción también para poder realizar en nuestras prácticas pedagógicas. Acá un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la gamificación, ¿no? En la imagen podemos ver, ¿no? Una pista de carrera con unos coches, ¿no? En la imagen también tenemos una ruleta, ¿no? Una ruleta con ejercicios para poder resolver. Utilizamos lo que es el cuaderno, hacemos esa práctica
con nuestros estudiantes, ¿no? Para esto vamos a requerir elaboración, por ejemplo, de las pistas, ¿no? Todos esos elementos que son necesarios, elaboración de la ruleta, ¿no? Para poder realizar este juego, ¿no? Pero sin embargo, tiene que tener un fin. Todo lo que nosotros elaboremos tiene que tener un fin. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué contenido vamos a desarrollar con nuestros estudiantes a partir de la gamificación? Como en este ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar sumas, operaciones de sumas y restas, ¿no? O adición y sustracción, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y los beneficios de la gamificación, ¿no? Que en su mayoría es motivante, ¿no? Los juegos siempre tienden a la motivación, a la competencia entre estudiantes, ¿no? Entre compañeros, competencia, querer siempre ganar, ¿no? Colaboración, ¿no? Colaboración. Si hacemos trabajo en equipo, entonces vamos a requerir bastante de colaboración. Aprendizaje activo, ¿no? El estudiante no es nada pasivo. Con los juegos, el estudiante está bastante activo, ¿no? Participa, se mueve en muchos casos, ¿no? Se mueve, ¿no? Entonces es una actividad bastante activa, la gamificación. Y ¿no? El conocimiento progresivo, eso también. Mientras más se practica, uno se va haciendo más hábil en cualquier juego que se le proponga, ¿no? Entonces es un enfoque que lo vamos a ir viendo también a más detalle en las siguientes sesiones, ¿no? Otro enfoque también es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Esto ya es un poco más elaborado, requiere mucho más tiempo, incluso requiere de inversión, ¿no? De algunos recursos económicos para poder desarrollar este enfoque, ¿no? Basado en proyectos. Entonces, este enfoque también es una alternativa que se puede aplicar para la enseñanza, ¿no? Como les digo, vamos a ir viendo en detalle en las siguientes sesiones qué ejemplos podemos realizar de este tipo de aprendizaje y cómo lo podemos aplicar en el aula, ¿no? Ya sea la gamificación, el enfoque basado en proyectos, ¿no? También tenemos el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces tenemos bastantes enfoques, ¿no? Un ejemplo de el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Proyectos, la planificación de un proyecto. ¿Quiénes son los actores, los estudiantes? Incluso podemos incluir en este tipo de proyectos a los padres de familia, ¿no? Podemos hacer como en el ejemplo dice, ¿no? Diseñar figuras geométricas en un espacio que tengamos disponible en la unidad educativa, ¿no? Entonces eso es digamos, una actividad bastante grande que va a requerir bastante tiempo, incluso podemos requerir recursos económicos también, ¿no? Depende mucho del proyecto que se vaya a elaborar. Ahí tenemos entonces, ¿no? Los enfoques que podemos utilizar para innovar nuestra práctica pedagógica. Aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Cualquiera de ellas nos lleva a cambiar esa manera tradicional que tenemos en el aula, incorporando elementos, ¿no? Elementos ya sea de juegos para la gamificación, proyectos, ¿no? Incorporación de elementos económicos, tal vez de ayuda, tal vez de los padres de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los problemas, ¿no? Que podemos trabajarlo en grupos con nuestros estudiantes. Ya hablando de la tecnología, ¿no? Aquel elemento que también es importante introducir en nuestra práctica pedagógica, la parte tecnológica. No podemos estar al margen de la tecnología, ¿no?
Entonces, dentro de la tecnología tenemos elementos que no son útiles igual, son bastante útiles para desarrollar los conocimientos, ¿no? Dentro de las TIC tenemos, ¿no? Las TAC también, ¿no? Y ahora, muy importante, ¿no? La incorporación de las IAs, ¿no? De la inteligencia artificial. En todo ámbito se está incorporando lo que es la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿por qué no hacer uso de ello también, ¿no? Entonces, acá algunos ejemplos de lo que es la tecnología, ¿no? MATLAB para operaciones matemáticas, ¿no? Operaciones aritméticas básicas, ¿no? Entonces tenemos MATLAB como una propuesta, ¿no? Una propuesta divertida, como podemos ver en las imágenes, bien colorida, ¿no? Una aplicación que es bastante divertida, que al estudiante le llama la atención. Aparte de realizar este juego, ¿no? Esta actividad como juego, se va aprendiendo. Eso es lo más importante, ¿no? No solamente el juego así como tal, ¿no? Sino que tenemos que incorporar siempre el aprendizaje. En este caso, el aprendizaje tiene que ser en la matemática, ¿no? MATLAB, entonces vamos a ir viendo también en nuestra clase presencial cómo podemos trabajar este elemento, ¿no? Este elemento tecnológico. Y otras aplicaciones también para los celulares tenemos, ¿no? Juegos mentales, ¿no? Juegos mentales que trabajan bastante lo que es el desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? En este caso vamos a utilizar los números, ¿no? Números que nos vayan a ser útiles para desarrollar justamente este pensamiento lógico, ¿no? Entonces ahí las propuestas, ¿no? Las propuestas que se le va a presentar, en este caso a los maestros y con ello a los estudiantes. Lo que queremos es llegar a nuestros estudiantes con una forma diferente de enseñar, ¿no? Hasta aquí entonces todo el desarrollo del contenido de la primera unidad temática.